decíamos o se decía ayer de la metodología, es que la primera unidad viene siendo como que el análisis de un proyecto. Lo puede llevar uno por etapas. Sí. Perdón, okay. Lo que hemos sugerido en la dinámica es que los compañeros de la comisión, tal vez hasta al final, y darle prioridad a las opiniones y comentarios de los compañeros, ¿no? Si hay alguna duda en específico, trataríamos de, entre todos de la comisión, incorporar alguna claridad que según nosotros pudiéramos apoyar para que se entendiera mejor el texto, ¿no? En esta primera parte sí nos gustaría, volvemos a insistir, si hay comentarios, críticas. La primera parte de la sesión del día de hoy se entregó el texto para que se trabajara y pudieran ustedes aportar sus comentarios. Si hay comentarios, adelante, ustedes tienen la palabra. Yo siento que seguramente ya va a ir lo mío. Quien guste, adelante. Pues, viendo aquí, por ejemplo, la temática, teníamos, no sé si era lo que iba a explicar aquí el profesor, porque es la metodología de diseño, justo al principio. Bueno, dentro del ámbito de diseño. Después, en lo de espacio vital, nos quedó la duda si no se refería un poco a la pandemia o a partir, o sea, el espacio vital como concreto, si no, pues ese tema sería como ya visto. Y dentro de esta misma columna dice ya abajo mojones. No sé si era mojones, así. Sí, en cuanto a la temática, esas eran las primeras dudas que tenía. En relación, me regreso un poquito al propósito del taller. Dice: el alumno comprenderá las consecuencias naturales y culturales en la planificación y transformación. Yo propongo que en lugar de en la planificación diga de la planificación, o sea, las consecuencias naturales, culturales que provoca esta planificación y transformación del medio ambiente. No sé si es error de dedo o así lo plantearon, pero yo propongo que sea de, ¿no? ¿Y cuál es? En el propósito dice: el alumno comprenderá las consecuencias naturales y culturales en la planificación, más bien yo diría de la planificación, ¿no? Esa es mi propuesta, por un lado. ¿Propósito del taller 2? Ok, sí, aquí. Bueno, sí, seguramente todos lo vimos, pero creo que vale la pena comentar que hay una serie de errores ortográficos, ¿no? Importantes, ¿no? De acentuación, principalmente de acentuación, y a lo mejor vale la pena darle una pasada. Otra cosa que yo quiero señalar es que encontré dos aprendizajes, uno en la unidad 1 y otro en la unidad 2, que me parecen dos que me parecen muy similares y que quizás vale la pena, después de verlos, no sé si valga la pena hacer una sola unidad de estas dos. Si nos los muestran, claro, por favor, porque dice, el segundo aprendizaje dice: comprenderá al hombre como planificador en el diseño urbanístico. Primero, la pregunta sería: ¿nada más diseño urbanístico? Bueno, eso queda como pregunta, ¿no? Y se me hace muy similar al último del 2, de la unidad 2, que dice: comprender al hombre como planificador del espacio, ¿no? Entonces, este planificador del espacio, pues, me parece más amplio y puede incluir al urbanístico, al arquitectónico, al gráfico, al visual, ¿no? Entonces creo que ahí se puede integrar un solo aprendizaje. El otro que se me hace muy similar es el tercero de la unidad 1 con el primero de la unidad 2. Dice: en la unidad 1 aprenderá a identificar y representar los diferentes espacios en desequilibrio ambiental. Y en la unidad 2 dice: aprenderá a identificar y representar los diferentes ámbitos. Creo que esto se puede hacer uno solo, primero, ¿no? Entonces, tengo también uno de los aprendizajes que creo que debería de ir en diseño ambiental 1.
En la unidad 2 está el tercer aprendizaje, cuarto aprendizaje, dice entenderá el porqué de la explotación de la flora y fauna. Eso, como lo he venido comentando, creo que debe de pasar a la materia 1, donde se debe de atender como problemática y como importancia del diseño ambiental. Si tenemos la importancia de la materia es porque hay una problemática que hay que atender, y creo que este aprendizaje debe de ser primario, ¿no? O sea, dentro de la materia. Eso es lo que yo puedo observar, me parece que en lo más concreto. Y por ejemplo, encontré que manejan aspectos, factores. Yo creo que habría que unificar aspectos, factores, elementos, ¿no? Que por ahí están en varias partes de la redacción aspectos, y por no repetirlo ponen factores, pero ya no se entiende si es una cosa o es otra, ¿no? En el tercer aprendizaje de la unidad 2 dice representará el medio natural y artificial con su modificación. Creo que vale la pena ser más explícito y poner representará por medio de, o de qué manera, ¿no? Creo que a lo mejor vale la pena. Y aquí a lo mejor lo podríamos ir complementando todo, ¿no? Es que hay una parte donde creo que la relación está un poquito, ¿no? Falta en general. Al final, Sí, sí. En esa parte donde señala la compañera que está mojones, nodos, bordes, sendas, barrios, pues por supuesto que falta hitos e iconos, ¿no? Eso es parte de la misma. Los senderos y... En una de las estrategias de la unidad 1, creo que, a ver si ustedes están de acuerdo, dice, al finalizar casi el primer párrafo, bueno, de entrada dice determinará. Yo podría, o sea, es mi propuesta, ¿no? Elegirá, ¿no? Elegirá, y dice un área cercana, y luego dice, haciendo énfasis en las causas y consecuencias, dice sobre las alteraciones, yo diría de las alteraciones o equilibrio, las causas y consecuencias de las alteraciones o equilibrio, y de hecho me saltaría más bien, compañeros, pondría de las causas y consecuencias, tomaría lo último, de las alteraciones del ambiente, ¿no? Y tal vez borraría un poco todo eso, lo que queda en medio, ¿no? Es como un poco reiterativo, consecuencias, alteraciones, equilibrio ambiental que predominan, detectando posibles alteraciones del ambiente. Yo lo dejaría en mi propuesta como las causas y consecuencias de las alteraciones del ambiente. Pero bueno, eso ustedes ya lo pueden determinar mejor. Pues ahí hay varias cosillas, ¿no? Pero más bien todos los demás comenten. Bueno, a mí se me hace muy puntual lo que dice Sergio. Estoy de acuerdo en las cosas pero en una primera vista que hicimos del programa, de las tres unidades, en principio nos parece bien que estuvieran en línea 3, porque en una se va a desarrollar los conceptos de ámbito y entorno, en el otro se van a plantear los determinantes del diseño y en el último se desarrolla el proyecto. Sin embargo, hay cosas que se confunden. Por ejemplo, en los aprendizajes dice investigará y escribirá. Esa no es una zona de aprendizaje, es una actividad. Investigar y analizar es una actividad. ¿Sí? Luego comprenderá al hombre como planificador, debe ser un aprendizaje, y aprenderá a identificar también. Estoy refiriéndome aquí a la redacción, ¿no? Y a lo formal. En la temática hay como que es cuál metodología del diseño, cuál metodología del diseño incluye todos esos aspectos que están planteando aquí. Y el último de la imagen de las ciudades es el prolijísimo. Y aquí arriba, ya cuando yo estudiaba la arquitectura, trabajábamos con Vicente Martillo, el de Kevin Lynch, que habla de mojones nodos, pero que todavía es vigente porque lo maneja Shetland en su libro todavía es vigente los conceptos de Kevin Lynch. Entonces, como que veo una cosa ahí medio rebordada. Si estamos viendo que es la de platicar una que vamos a hablar del ámbito y el entorno, entonces
vamos a dar elementos para que los alumnos responsabilidades por el entorno, pero parece que las estrategias no concuerdan con eso, porque dice, determinará que, nosotros proponemos que sea delimitará, esto por supuesto con la ayuda del profesor, con la asesoría del profesor, un área cercana al plantel para el análisis de su ámbito, recopilando los aspectos naturales y artificiales, que también son conceptos. Vimos una serie de conceptos que están en las estrategias que sería conveniente, que no veo lugar donde se puedan aclarar. En la misma unidad, aspectos naturales, escala de estudio, lenguaje urbano, aspectos culturales como la tipología, equilibrio ambiental. Y, bueno, eso que sería conveniente plantearlo como una estrategia, porque no está planteado como estrategia, sino más bien como una enunciación de una serie de actividades que tiene que hacer, pero no está planteado como estrategia así global. Y luego la última dice, investigará y comparará. En una visita de campo está completamente confuso esto, parece que comparas el pueblo, el campo con la ciudad. Investigará y comparará en una visita de campo qué cosas comparará. Y dice entre paréntesis, poblado o cultura, en particular mostrando y recopilando los aspectos artificiales. Como que no está muy clara esa actividad. Entonces, yo creo que para definir el ámbito y el entorno, a lo mejor sí esa podría ser la temática, pero se me hace confusa por un lado. Y por otro lado, la estrategia no está, más bien es una enunciación de actividades, no está como de estrategia. ¿Puedo hacer un paréntesis, maestra? Sí, esto lo anoté, pero no lo dije hace un minuto. Esto de la visita de campo a mí me parece muy interesante, por supuesto, pero recientemente se aprobó un reglamento para las prácticas de campo que es muy restrictivo, pero no solamente es restrictivo, sino que también asigna, como siempre ha sido, pero ahora más, una responsabilidad fuerte sobre quien organiza y plantea una práctica de campo, ¿no? Entonces vale la pena pensar si realmente se puede llevar a cabo una práctica de campo con todos los requerimientos que implica, ¿no? Con todo lo que implica esto, que ya no es propiamente del programa, sino es una cuestión de administrativo académica, ¿no? Y es complicado, pero eso nada más como tarea de a lo mejor si sí se puede llevar a cabo, ¿no? Que habla de muchas cosas este nuevo reglamento, de que debe de haber 2 profesores, se tiene que gestionar una responsabilidad de transporte, y que si debe haber 2 profesores que los lleven, que debe de ser 40 alumnos, y es una serie bien complicada, ¿no? No sé. Bueno, ya maestra, gracias. Sí, sigo, continúo. La segunda unidad se parece el propósito al programa anterior, nada más que dice pertenencia de su ámbito y entorno. El alumno, al finalizar la unidad, el alumno reconocerá su pertenencia a un ámbito y entorno, dice su pertenencia de su ámbito y entorno. Yo creo que ahí hay unos errores de dedo o intencionales, pero que se aclare lo que es la pertenencia del ámbito y entorno. Bueno, en los aprendizajes, una forma de redactar es el alumno identificará y necesitará los diferentes ámbitos cuales. Y si el alumno aprenderá, un aprendizaje no puede ser aprender, es redundante. Describirá los factores naturales y artificiales. Representará, entonces lo que decía el maestro, de qué manera los va a representar. Es importante. Entenderá el porqué de la explotación de la flora y fauna, estoy de acuerdo con Sergio, que es de tarea de diseño ambiental, ¿no? Y el último dice, comprenderá lo que como planificador del espacio, que se repite, ¿no? Se repite de la unidad. Bueno, ahí las determinantes de diseño. Allí nosotros veíamos cuando estuvimos analizando lo que las determinaciones de diseño también están aquí en las estrategias de la unidad 1 como bien listadas, pero aquí está como temática en la segunda unidad. Entonces, sería conveniente como que hacer una diferenciación entre las estrategias para conocer el ámbito y el entorno, y la otra para conocer las determinaciones del ámbito y el entorno. Entonces, allí pues, sí conviene hacer una diferenciación en las estrategias. Y luego, en una parte se habla, fíjense, las estrategias están como que no se pensó muy bien en la forma, ¿no?
uno analizará, describirá, reproducirá, debe ser el singular, ¿no? Y en el segundo realizará investigación documental. A estas alturas del partido, después de 18 horas, o sea, 18 horas son 9 clases, casi como que para ya haber definido el proyecto, el tema del proyecto, etc. Se les va a mandar a hacer una investigación a instituciones como la ecología, la geografía o la semana sobre el impacto ambiental. Entonces allí, a estas alturas del partido, cuando él tiene que hacer un proyecto, cuando tiene que estar dedicado a eso, se desvía con esta actividad que es una investigación documental. Se mostrará, el alumno se mostrará, allí también hay error de redacción, los aspectos naturales y culturales en la tipología existente. Se supone que eso ya lo vieron en el principio cuando se está hablando del diseño pragmático, icónico y todos esos. Entonces, se supone que cuando manejan eso, porque ya manejan algo de la tipología, entonces sería referido quizás al tema del diseño. Es que eso viene en la unidad 3, lo de diseño pragmático y todo eso. De diseño 1. No, del 2. Así viene la tercera unidad. Entonces, allí también esto saldría confusión, ¿no? Porque estás manejando una estrategia cuando estás manejándolo como temática de la siguiente unidad. Bueno, eso sería de la unidad 2. Y de la unidad 3, cuando se habla de la metodología del diseño, ¿cuál es la metodología del diseño van a aplicar? Insisto, o es lo mío problema con la metodología, o de verdad siempre siento que meterlos en una metodología es encasillarlos, es no permitir que tengan la oportunidad de descubrir los propios procesos de diseño de los objetos, de los objetos culturales que están mencionando, desde objetos de diseño industrial hasta espacios, entornos, medios y entornos. Entonces, ¿cuál es la metodología que sea aplicable? ¿Cómo la van a descubrir o cómo? Yo creo que habría que definir más ese aprendizaje. Y luego, el tema de las repentinas en las estrategias. Las repentinas psicológicamente son abominables. No sé si psicología, pero existen en psicología. Las repentinas son terribles. No sabes si lo sepan los profesores qué son las repentinas, pero en la arquitectura es un método que ya se ha realizado desde hace muchos años. Porque originalmente, cuando entraban los alumnos a la escuela, que era cuando estábamos en el cincel y el martillo, como primer tema de diseño de taller de proyectos nos ponían una repentina. Entonces, sin más ni más, aunque no, lo único que me habíamos llevado en la prepa era el dibujo constructivo. Nos daban como tema desarrollar un mueble para una exposición, para un museo. Y entonces decías, chinga, ¿y cuál? ¿Y qué tipo de museo? ¿Qué tipo de qué? Y entonces empezabas a sufrir porque te daba 3 horas. Entonces no había ni investigación previa, no sabías no tenías formalmente las imágenes, no tenías el tipo postal de imágenes y nada que se pareciera a un mueble para exposiciones. Y entonces te ponían a dibujar. Y entonces acababas haciendo cualquier cosa, una cosa cuadrada allí. Claro, sabía representar el montea y el isométrico, pero no sabías otra cosa. Y no tenías que ser correcto y escuadrado, o sea, no podías ser autónomo ni nada. Entonces, poner repentinas al final, cuando están terminando, se me hace anti-escolar, antipedagógico. Además, de verdad, ocasiona muchísimos problemas. Aquí los alumnos, pues en la facultad estamos acostumbrados a que nos tachonen las láminas y nos borronen y nos tachen, y tu lámina que te costó 80 horas de estarme pensando cómo, y a lo mejor resiste algo rapidísimo, pero que te tachen tu trabajo es horrible. Entonces aquí los alumnos no se dejan que les tachen su trabajo. Maestra, no me lo tache. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con el lápiz y les hacer las observaciones con circulitos y todo eso. Entonces, hacer de repentinas, bueno, es terrible, ¿no? Yo siento que no corresponde. Y luego, utilizando la metodología de investigación de qué área, evaluar y relacionar el proyecto. Aquí la estrategia tendría que ser dirigida a la elaboración del proyecto o del anteproyecto, si se entiende como anteproyecto, el proyecto anterior al proyecto definitivo. Y qué tipo de actividades tienen que realizar para hacer ese proyecto. Entonces yo creo que esa estrategia tendría que ser en ese sentido. Y luego la sugerencia de evaluación. Eso sería creo que todo necesito.
Más comentarios, puntualizaciones. Sí, yo también había visto esto de las repetidas, pero yo propongo que sea, dice aquí apoyado, en lugar de repetidas, diga ejercicios, no sé, de dibujo, varios o diversos, ¿no? O no sé qué propongo ustedes. Es que sobre la repetidas de los croquis serían croquis. Que está aquí abajo, ¿no? Croquis, abuelo con la pluma con medida. Esas tienen que ser realizadas a todo lo largo del año. Con cada proyecto siempre hacer croquis, obligadamente presentar mínimo 10 croquis sobre cada proyecto que se presente, cada ejercicio que se haga. Y entonces ya para que al final no sea una cosa novedosa o sorpresiva, porque además es sorpresiva y traumante. Los exámenes profesionales se hacen también en el Cerrona, en un mes encerrado para sacar el proyecto del descendiente. Entonces, esas cosas pues ya se han erradicado, ya se han porque no, psicológicamente no era muy bueno. Pero sería una solución sería realizar croquis a todo lo largo del proyecto, del proceso de aprendizaje de la asignatura, hacia desde el primer semestre hasta el último. Bueno, yo en la sugerencia de evaluación que sí, no sé si Adelante. cambiaría un poco el orden de los factores aquí, porque dice, se trata de la ponderación de los procesos de inmigración. Yo más bien pondría que se trata de la elaboración, o que a través de la elaboración de alternativas de solución, donde se pondere los procesos de indagación, se dé solución a problemáticas relevantes. No sé si me explico en esta parte, a lo mejor ustedes lo recuerdan más. Dice allá abajo, se trata de la elaboración, ponderación, yo le pondría primero, se trata de que, más bien a través de la elaboración de alternativas de solución, ese es el objetivo, ¿no? A través de la elaboración de estas alternativas de solución, se pondere, solución a problemáticas relevantes en un ámbito inmediato, se pondere los procesos de indagación o la evaluación de los procesos de indagación, no sé, algo por aquí yo encontré. Digamos que su intención, a ver si logramos entender, su intención es que la evaluación sea del producto, objeto o espacio, ¿sí? Sí. Y que no se subraye el asunto de que lo que necesitamos enfocar es el proceso. Sí, así es, esa es la intención. Bueno, así lo puse yo, sí, efectivamente. A ver, a través de la elaboración de alternativas de solución, que sí es, más bien es el resultado final, ¿no? En ese sentido, El resultado final. por eso, nada más para acotar esto, si nosotros adoptamos la enseñanza basada en proyecto, nosotros tendríamos que darle mayor acento al proceso. ¿Cuál estaría? Si nosotros pensamos nuestro taller como si fuera un estudio, un despacho, como lo tienen pensado en la licenciatura, que ahí los forman para sacar el producto, entonces tenemos que estar acentuando el producto. Sí, no, me regreso un poco entonces, a ver si esto les parece bien. Dice, se trata de la elaboración de los procesos de indagación, y le agregaría yo después, a través de la elaboración de alternativas, o sea, nada más de corregir un poco, ¿no? De solución ante, no necesidades, sino ante problemáticas relevantes en un ámbito inmediato del alumno. O también, si quieren dejarlo ante necesidades, ¿no? Es que son necesidades o problemáticas, finalmente las necesidades surgen por alguna problemática, o lo que nosotros haríamos es resolver la problemática, cualquiera que fuese, ¿no? Por eso yo diría problemáticas, pero bueno, y ahí ustedes como lo piensan. Y vuelvo a la bibliografía, creo que eso no debe planificación, ¿no? Yo no me había metido en las sugerencias de evaluación, pero también leíamos algo que también estábamos mencionando ayer, que es un taller que implica teoría y práctica, por lo tanto, creo que sí es importante, ustedes mencionaban hace un momento, lo de realizar procesos y realizar proyectos. Porque si nosotros plantamos al alumno o al equipo que es su proyecto final en el frente y entonces tiene que explicar qué proceso siguió, que nos explique todos los elementos del diseño, que nos explique cómo entendieron la
final del entorno, cómo lo manejaron, cómo lo transformaron, por qué esa propuesta coincide con ese entorno, etcétera, etcétera. Pues estaremos revisando la parte teórica de la facultad. Entonces, necesariamente, y creo que las estrategias, el resultado tiene que fijarse bien el resultado final. ¿En qué consistirá el resultado final? ¿Qué características debe tener el resultado final? O sea, no son nada más croquis, apuntes perspectivos, imágenes, sino tiene que haber un plano general, un plano particular, detalles. Yo decía ayer que no necesitan tener un nivel ejecutivo, pero sí no trajo, dijo que iba a traer una listita de algunos puntos sí, para la evaluación. Eso sería muy bueno. Se vuelve más puntual. Entre otras cosas, pero prometo si me das No, pues, lo más de conocimiento para una evaluación. Pero creo que ahí sí tendríamos que definir bien qué cosas se tienen que hacer. Por ejemplo, lo que yo entiendo por anteproyecto es el anterior al proyecto definitivo. Pues le podemos poner colorcito, es cuando cautivas al cliente, ¿no? El arquitecto supone que lo cautivas y le presentas todo coloreadito y le pones las piedritas y le pones el jardincito y le pones todo para que le atraiga el proyecto, para que lo entienda sobre todo. Y le pones en la fachada los colores y todo. Pues eso sería ese nivel de representación. Claro, respetando escalas y respetando, pero no necesita ser como los planos arquitectónicos fríos con puras líneas, etcétera, y cotas, sino es algo como más ambientado. Perdón, ahí tendríamos que puntualizar. Yo les insistí en el asunto de que nosotros en nuestros textos manejamos proyectos desde la mirada del arquitecto. Perdón. ¿Representación? No es proyecto ejecutivo porque implicaría, por ejemplo, la memoria técnica en el que están los cálculos estructurales para la cimentación, por decir algo, ¿no? No es proyecto ejecutivo. No es proyecto arquitectónico porque aparte de los planos, de las distintas plantas, de los distintos materiales, etc., no lo estamos poniendo. No es anteproyecto porque no es la solución ya definitiva desarrollada en la representación técnica arquitectónica y anticipada ya un poco cómo estarían las instalaciones ni tampoco anticipado un poquito cómo estaría la cuestión de la cimentación. Insisto que es para que lo discutamos, todavía no es una versión definitiva, pero habría que estar pensando esta parte que usted dice, profesora. Es lo que se está tratando de aclarar, que es el estudio preliminar inicial, en donde yo conozco la problemática, le doy una primera alternativa y le presento al cliente distintas posturas que yo articulo con él, le comento, le doy un presupuesto preliminar y me dice, ¿sabes qué? No, esto no. Entonces me regreso y ya hasta que él me dice, sí, esto es lo que yo necesito de acuerdo a incluso costo aproximado, ni siquiera el cálculo todavía, nada más es, a ver, de acuerdo a mi experiencia, esto te puede costar más o menos tanto tiempo, tanto dinero. Eso sería el estudio preliminar final, que es la solución básica, que es la que se desarrollaría y se presenta como anteproyecto en el desarrollo. Si yo le presento el anteproyecto, entonces sí ya le pido que me dé el proyecto arquitectónico. Una vez que yo tengo ya el proyecto arquitectónico, le puedo solicitar que me dé la versión inicial del proyecto ejecutivo, es decir, cómo me va a dar la cimentación, cómo me va a dar las estructuras, cómo me va a dar las instalaciones, etcétera, etcétera. Porque si le metemos esta parte, nos ayuda. Yo sé que no tenemos ninguna obligación con los de la Facultad de Arquitectura, pero sí tenemos obligación con nuestros alumnos de irles dando manera dosificada y articulada para lo que van a hacer en lo posterior, ¿no? Incluso para que si incluso lo sepan, en un momento dado hasta les pueden decir, miren, esto se cobra así en el mercado. Y no creas que ya es la solución, ¿no? Perdón, pero sí había que... Yo por eso aclaré antes, este rollo que me echaste ahorita, ya lo había dicho ayer, que ya lo había escrito. Pero yo dije, lo que yo entiendo como anteproyecto es el proyecto
proyecto antes de que sea el proyecto definitivo. Perdón, pero es que incluso hay una reglamentación. A ver, yo creo que el problema no es tanto eso. O sea, como le demos el nombre, creo que tenemos definido qué es el alcance de un alumno. Claro. Entonces, yo creo que viendo en ese sentido no podemos irnos tan literal si es proyecto o es estudio preliminar, etcétera, etcétera. Creo que tenemos claro los alcances de los alumnos en el bachillerato. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos llamarle? Una propuesta, ya sea de preliminar. Porque en mi caso yo lo conozco también como plan maestro, ¿no? No sé si tú tengas otro sinónimo a este proyecto, pero a otra escala de diseño tal vez yo lo conozco también como plan maestro, ¿no? Como que el anteproyecto. ¿Y cómo te llevarías al proceso de diseño? Incluso yo creo que esto es ya muy variable, ¿no? Los alcances del anteproyecto pueden ir de ser muy avanzados o ligeros, ¿no? Entonces, valdría la pena poner algún, quizás para que no se malinterprete, pues algo que sea más simple, ¿no? Que sea consecuente con el proceso que estás llevando. Sí, porque los alcances no son muchos, es la idea general en donde el alumno muestre en el objeto ya en el espacio una propuesta creativa, imaginativa, diferente a lo que hay y que pueda él representar adecuadamente lo que el ejercicio que conoce los principios de claro. la comisión. Entonces yo creo que caer en ese tipo de discusión yo creo que no tiene ningún Perdón, pero insistir en este punto, sí, digo, no es que prevalezca la opinión, estoy de acuerdo en lo que dicen, pero sí conviene que de alguna manera, si se gusta, se ponga otra denominación, pero que sí se quite esta parte del proyecto o anteproyecto, porque eso nos mete en dudas, en problemas. Lo que pasa, Roberto, es que trabajamos, por ejemplo, en otras materias también les piden proyectos de investigación y tienen mucha razón, o sea, pues no tienen ni idea de lo que es un proyecto de investigación, porque o un ensayo se lo piden de un día para otro, eso es imposible, es inconcebible, pero es una dinámica en la que se trabaja. Sabemos muy bien que un ensayo, los maestros de redacción lo piden de un día para otro, cuando eso es imposible, pero es un acercamiento que ellos le llaman de esa manera. Entonces yo creo que en este sentido, ser tan rigurosos en el lenguaje, tienes razón en ese sentido que empiecen a tener referencias, pero también debemos de acercarnos a lo que son las cosas en este sentido. Entonces, anteproyecto siempre lo habíamos manejado como es algo que no es el ejecutivo, sino los alcances que se pueden dar. Y yo creo que en ese sentido Así se entiende la arquitectura. Si les parece, cambiamos un poco el tema. Yo tengo una observación que tampoco comenté hace rato. Quizás mover un poco un par de renglones, no sé si estén de acuerdo con lo que comento. En la estrategia de la unidad 3, en la segunda estrategia, dice: utilizando la metodología de diseño Malabar y relacionará entre proyecto, espacio interior, exterior para proyectar, y ahí yo subiría los últimos dos renglones para proyectar mediante croquis, apuntes, perspectivas, para darle un poco más de especificación o más claridad, para proyectar mediante croquis, apuntes, perspectivas, imágenes, a plumón, acuarela, mixta, maqueta o lo que sea, soluciones a los problemas con los cuentos. Esa es mi propuesta, pero claro que ustedes indican, ¿no? Como lo ven. En el segundo aprendizaje, también de esa unidad, yo pongo dice: aplicará la metodología de diseño para organizar. Yo pondría para organizar y para organizar alternativas. Quité lo de variables porque, pues no sé, me saltó un poco, y con el afán de hacerlo como y también yo había hecho la observación que se hizo el día de ayer, pues que buscamos que la redacción sea pues simplificada, a fin de que tanto los alumnos como uno mismo lo pueda entender más fácilmente. A mí me pareció que aplicará la metodología de diseño para organizar alternativas de solución a los problemas ambientales. Yo le quitaría lo de variables, pero seguramente hay algún fundamento para poner esto de variables, ¿no? Y a lo mejor ustedes lo reconsideren.
Pues las variables serían las escalas de diseño. ¿Vale? Las variables serían las escalas de diseño en base a algo más urbano, algo más arquitectónico. Esas serían como que las variables. Pero incluso mencionan. Pero sí, está bien. Sí, sí, claro, como ustedes lo consideren. Ya en la temática de la unidad 2. ¿Cómo dijiste, perdón? Las estrategias de la unidad 1 enumeran las actividades que corresponderían a la temática de la unidad 2. Por ejemplo, las ciencias naturales y artificiales de la doctrina. Yo por eso comentaba, maestra, no sé si lo retomo, que a lo mejor ustedes después de hacer un análisis más profundo puedan hacer una sola unidad, pienso yo de verdad. Quizás sea amplia, pero tal vez valdría la pena integrar la 1 y la 2 en una sola. No lo sé. Yo señalé como 3 o 4 aprendizajes que se pueden integrar en una sola. En lugar de duplicar. Que sí estaba. Pero bueno, ustedes Ya. ya. La 1 y la 2. ¿Mande? La 1 y la 2. La 1 y la 2, claro, revisando bien el contenido. Y así se evitan esa bronca. No te dedicas a pensar en una estrategia para que entiendan lo que es el hábito y el entorno. Entonces, esa unidad que a lo mejor le quitas horas y se las das a la unidad. Para ver esos conceptos, pues pensar en estrategia. Yo quería preguntarle a la comisión, ¿cuándo inician las jornadas de, no sé cómo se llama, de divulgación? El foro, sí. Es en febrero. Parece ser que es entre la primera y la segunda. Como por el 14. Sí, por la segunda. Día del amor y la amistad. Por ahí vamos a ir el recorrido de todos. Todo el de gira artística. Sí. Nos toca aquí. Y yo estaba pensando que, y comentándolo con algunos otros profes, pues sí, es poco, parece que es mucho tiempo a ratos, pero finalmente es poco el tiempo para, si realmente queríamos trabajarlo como en conjunto, sí se vuelve escaso el tiempo, ¿no? Y ahorita la herramienta que está usando el profe, creo que lo hubiéramos hecho desde el principio, habría sido más productivo, digamos, ¿no? Más pragmático. Y bueno, lo que de todo esto pienso que a lo mejor los integrantes del curso pues tenemos la obligación, creo, de darle seguimiento a lo del foro, a las presentaciones que vayan haciendo y ir mandando pues la carpeta que dijo el profesor, pero además, no sé, yo creo ir a las presentaciones, ¿no? Y escuchar otros puntos de vista, porque seguramente pues hay más. Para que no quede aquí las observaciones de la matemática, pues, que vayamos, ¿no? A ver si se hizo los cambios o si ya quedó mejor o si qué pasa, ¿no? Yo creo que es una cosa que no debemos dejar aquí como las 20 horas que tuvimos. Y gracias por los tamales, por los que sí discutimos. Pues tienen comentarios por parte de los otros compañeros. Ahora sí, los compañeros de la comisión, si quieren hacer alguna aclaración, comentario. No, lo que estaba diciendo al principio, ¿no? La razón de las 3 unidades era un poquito para esa metodología o ese proceso, dividirlo en la primera unidad sería como que el análisis o investigación o determinación del área de estudio. La segunda unidad sería como que empezar a buscar un diagnóstico, tratar de buscar alternativas o problemáticas. Y la tercera unidad sería el proyecto, ¿no? Ya dentro de ese proceso de avance,
era un poquito de la división de las 3 unidades, ¿no? Incluso en quinto semestre se hace lo mismo. Oye, además con respecto a eso, puedo hacer una observación. Si es eso, pues entonces existe las estrategias. Sí. ¿No? Entonces eso sería bueno para las estrategias. Sí, se estaba manejando como los aprendizajes, que una primera unidad que fuera todos estos aprendizajes conceptuales de condiciones, etc. La segunda unidad de procedimiento, cómo se va desarrollando. Y la tercera, pues ya de desarrollo, lo actitudinal, o sea, que está plasmando el alumno ahí, ¿no? O sea, su creatividad, ¿no? Todo lo que él absorbió, pues ahí está plasmado. Esa información tan sencilla nos describe la mitad del programa, puede ser impresa en el típico que se pedía para acercar a los alumnos. Un programa también para que se entienda para que también se hagan por medio de los proyectos que se realizan. Es la oportunidad que tiene esta asignatura y creo que ya se aclara mucho con este desarrollo de temas que aunque están un poco amplios, ya acotar más lo que es la materia, se cierra más y se aclara también la intención que se separa ya de la expresión. Yo los felicito, muchas gracias por su trabajo. Y también otra sugerencia que hay muchos compañeros que no pudieron asistir. No sé cómo se les podría hacer la información que se ha visto de los avances. Hay una situación por ejemplo, de los 12 puntos que se están considerando, ¿no? Que es en cuanto a la formación de profesores, porque una cuestión que se discutía es que en los programas anteriores nunca se les ha dado una formación a los alumnos, perdón, nunca ha sido como obligatorio que se les dé, ¿sí? Y ahora pues de la disciplina que van, bueno, todavía no se acuerda, todavía no se llega a eso, pero esa era una de las críticas que se hacían, ¿no? Que no se les ha dado una formación y entonces todavía no se acuerda pues esa parte, ¿no? De que si vas a dar diseño y funcionalidad, pues te vas a tener que chutar los cursos, ¿no? De formación, que tiene que haber ahí otra parte de quienes los van a dar, también que no se ha abordado tampoco. Pero sí hay un reconocimiento en ese sentido por parte de las autoridades de que no se les ha dado un seguimiento para la formación de profesores. Y en ese sentido pues se va a tener que considerar porque pues entregan los programas y bueno, no puede quedar nada más ahí, sino que incluso los seminarios pues, también hay un compromiso para la formación de profesores, pero pues tienen que entrarle los profesores a los seminarios, ¿no? Que es otra cosa que también no hay nada que los obligue a estar en un seminario. Entonces son cuestiones de que no se amarran. Cuestiones éticas. ¿Cómo? Cuestiones éticas. Sí. Sí, pero hay una infinitud, o sea, te encuentras profesores que no nada más trabajan aquí, sino que son de asignatura que trabajan aquí, en este con el otro, entonces esos compromisos como de los que están aquí, pues no son las mismas condiciones laborales para nosotros, ¿no? Por eso se problematiza esta situación, ¿no? Que dices, bueno, ustedes sí, pero otros no, otros tienen empleo, otros entonces van de ahí para allá y para acá, que se complica, ¿no? Porque sí, la cuestión es ética, pero bueno, pues tienen estas condiciones laborales de que tienen que la pagar, pues se da esos tiempos, ¿no? Conozco a personas que vienen nada más de 7 a 9 de la noche, ¿no? Porque tienen otras actividades como pues, a qué hora, ¿no? Entonces esa es la problemática. Pues, complementando esto, en concreto, lo que habíamos estado platicando era la posibilidad de, a través de las coordinaciones de talleres, enviarles por correo a los profesores que no asistieron los materiales que socializamos con ustedes, darles un tiempo para que traigan sus comentarios o nos envíen por correo los comentarios, de tal manera que los foros pues no vayan en blanco.
Esta es otra de las cosas que a partir del trabajo de esta semana pues, hemos estado viendo como pertinentes y necesarias. Podría haber quizá mucho que a la hora de aceptar por parte de los maestros que no asistieron. Si nosotros nos impactó esto, para que no haya eso. Por eso yo sugería que nosotros que fuimos participantes del curso no lo dejemos aquí, vayamos a los foros, porque nosotros ya pasamos esta semana y tendremos otra visión, ¿no? El día del foro seguramente va a ser a lo mejor este choque, pero tal vez tendremos elementos que ya escuchamos por aquí por allá y podremos discutirlo, ¿no? No chocar, sino discutirlo, llegar a acuerdos más fácilmente que nada más la comisión. Miren, en la comisión nos ha pasado ya varias ocasiones que tenemos un acuerdo. Y luego la siguiente sesión, pues lo más seguro es que cuando vayamos a los foros, ustedes que han conocido a grosso modo el programa, la propuesta, estarán más o menos de acuerdo, pero habrá otros que no. Y entonces si era una solicitud que ustedes dan parte de su compromiso es que vayan a los foros, que si bien no van a defenderlo, pero sí creo que tiene validez su comentario, su opinión en esos foros. Porque si no, entonces todo lo que hemos hecho aquí se va a ir a la basura, prácticamente. Y no podemos cambiar, no podemos desechar todo porque a otros no les parece. Creo que es una sola oportunidad las que nos queda y tendríamos que aprovecharla. Si ustedes más o menos tienen una cierta, digamos, coincidencia con nosotros, pues tendrían que apoyar, tendrían que hacer valer su presencia ahí, ¿no? Creo que es por mi parte. No sé. ¿Cómo sería la dinámica? Aún no la tenemos bien definida. Hasta marzo, ¿Perdón? Porque esto es hasta marzo, cuando ustedes vuelven. Pues ya Es que mira, bueno, por ejemplo, entonces ahí ya nos la cambiamos. Ya no nos no, el fondo será presencial, de eso sí estamos seguros que será presencial. Mira, hay una cosa que no sé cómo es el santo de mi devoción, pero dice una cosa: tomar de las masas, elaborar y devolverlo a las masas. Quiere decir que tú tomas en cuenta lo que dice la gente, la reelaboras, la interpretas y se la vuelves a presentar a la gente. Y entonces cuando se la vuelves a presentar a la gente, a los profesores, ya te tomaste lo que decían los profesores. Eso creo que es importante. ¿Sí? Porque si no, entonces, si dices, ¿estás de acuerdo con nosotros? Aguas. A ver, porque en la revisión anterior que estuvimos trabajando, aquí estamos presentes. que no hubo esa cosa de retroalimentación. No, pero sí hubo un proceso de que nos decían los maestros que sugerían, ¿no? A mí en concreto, un profesor de Escamposalco me decía, es que se debe de poner esto y esto y esto otro. Y yo le decía, escríbelo, profesor. Y me contestó, yo no soy tlacuelo de nadie. Ya sé quién es. Entonces yo llevaba y decía, y cuando se entregaron los programas, la bronca fue conmigo, porque yo no llevé lo que él decía. Pero si él me dice una cosa y yo interpreto otra, y cuando lo digo es otra cosa, es el teléfono descompuesto. Entonces yo le insistía, escríbelo, maestro. Pero yo me acuerdo que si llevabas cosas y si las tomábamos en cuenta. Bueno, pues él dice que no, entonces, perdón por la palabra, pero en los foros donde nos presentábamos, de pendeja no me baja. Entonces, en ese sentido, pues que yo no había llevado nada, que no sé qué. En ese sentido, es muy importante que se escriban las cosas, porque es un proceso, vamos, de ordenamiento, porque es un profesor muy capaz, ¿no? En mi reconocimiento al profesor, pero pues esas actitudes, pues discúlpenme, pero yo no voy a llevar tal como me lo dijo y que se me quede en la cabeza. Es mi interpretación. Claro, entonces por eso lo que está comentando que esa capita pues es muy importante para nosotros, porque nos enriquece mucho en ese sentido y no a una pobre interpretación que yo tenía una cosa y digo otra cosa.
ayudaría mucho pues esas propuestas que ustedes nos hagan por escrito, ¿no? Otra cuestión que no es justificación, pero el desarrollo pues de los trabajos de la comisión pues sí han sido muy complicados, porque se nos da una información, luego se da otra información, incluso bueno, yo específicamente con mi directora pues he pedido y le he solicitado pues que nos mantenga informados, porque el presidente sabe una cosa, el secretario, bueno, presidente y secretario sabrán una cosa, pero yo en la parte del consejo técnico nos dicen otra cosa, entonces ya no empata. Entonces son situaciones de que la información no nos llegaba a tiempo, entonces hemos requerido de tiempos, porque son una multitud de lecturas, de materiales que nos pasan, entonces no todos aprendemos de la misma manera, o sea, si aquel que es muy fregón, pues él mente fotográfico, no sé, y tolera así, pero yo sí necesito y volverlo a leer, ¿no? Para poder entender y interpretar alguna cosa. Entonces han sido cosas muy complicadas, situaciones muy complicadas, pues que esta presentación, bueno, pues es una primera intención, ¿no? Una versión preliminar, un acercamiento, porque entre nosotros pues ha habido una discusión bárbara, porque pues somos de diferentes licenciaturas, ¿no? Diferentes profesiones, afortunadamente, entonces es consensar a los diseñadores industriales, a los arquitectos, a los urbanistas, a los arquitectos del paisaje, ¿no? Diseñadores industriales, que son los que más hay aquí, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues sí se nos ha complicado. Entonces esa es una versión muy preliminar y pues no es lo definitivo, sino un tipo de definitivo. Y yo creo que el trabajo de la comisión es muy arduo, muy difícil, por eso me estaba mencionando y el trabajo del presidente es mucho más respetuoso, ¿no? Por mis respetos, porque tiene que conciliar, tiene que hacer como que cachar lo que dice cada quien y entonces traducirlo para que se interprete bien por todo. Entonces sí, mi respeto, felicitaciones a la comisión, creo que sí es un trabajo pues que sí representa mucho trabajo, ¿no? Desde lo que nos ha presentado. Pues si no hay más comentarios a nombre de la comisión y por nuestra parte, nos tocó coordinar este evento. Les agradecemos su presencia y les invitamos a que nos envíen su carpeta de trabajo al correo somosdiceno123@gmail.com. Mándenos por favor sus comentarios, lo que surja en este periodo, y nos comprometemos nosotros a reflexionarlo e incorporarlo en la medida que consideremos que mejora el trabajo colectivo. Les agradecemos pues nuevamente su atención y pues hasta la próxima. Que tengan buenas tardes. Gracias. También tiene que hacer una evaluación para del curso tienen la siguiente semana para hacerlo. También ya tengo, no sé si todos recibieron el diagnóstico. Sí. Entonces ya tengo registrado sus direcciones, les vamos a hacer llegar los formatos en blanco, los que les estoy dando para que ustedes los llenaran y los pueden utilizar para mandarnos sus cartas. Y también hace falta enviarles algunos documentos como el de Eugenia Castro, que está analizando interdisciplina y diseño, que nos comprometimos, y la tablita de las definiciones que les entregamos por impreso, pero que conviene que ustedes también lo tengan por electrónico. Y creo que sería todo lo que estaríamos enviando.